Hoy, 15 de junio, se cumplen 47 años de la publicación de este disco. Acá tengo la remera hermosa de Joy Division, el mítico, icónico, legendario Unknown Pleasures. Placeres desconocidos sería la traducción, que más adelante me voy a adentrar en dos títulos tentativos que tuvo el disco. Finalmente se decantaron por este. El único disco que fue publicado con Ian Curtis en vida, ya que como todos sabemos la publicación de Closer es posterior a que se quitara la vida, lamentablemente, allá por el 18 de mayo de 1980. Un disco que de alguna manera generó expectativas, pero que las superó ampliamente. Hago un cierto paralelismo con Nevermind de Nirvana, porque Nevermind, si bien no fue un disco debut, fue el segundo de Nirvana, se venía hablando de Nirvana, pero fue una explosión tremenda, como este, que a partir de Unknown Pleasures se empezó a hablar de Joy Division, de esta agrupación que sonaba de una manera absolutamente extraña, rara, algo absolutamente original. Se empieza a hablar más concretamente del post-punk. Yo creo que junto a Peel, la banda del inconmensurable John Lydon, son creo que las que mejor representan este sonido que, si bien nace de las entrañas punk, van experimentando con diferentes estilos. En el caso de Joy Division es la oscuridad absoluta, letras muy claustrofóbicas que salieron de esa mente febril y sumamente imaginativa de Ian Curtis, que, como decía, se grabaron estos dos discos. Obviamente tras la muerte de Ian la banda se disuelve, pero este disco tiene una magia, una mística absolutamente fuera de lo común, con una oscuridad tremenda. Hay muchos personajes involucrados que hicieron que este disco fuera lo que fue y lo que es y lo que será, porque va a trascender la historia. Los músicos, obviamente, Ian Curtis, Peter Hook, Bernard Sumner, también conocido ahí como Bernard Albrecht, que era el apellido de su padrastro, y Stephen Morris, un cuarteto que sonaba realmente fabuloso, tenebrosamente sensacional, si se me permite el término. El señor Tony Wilson, el responsable del sello Factory, personaje clave en la historia de Joy Division. Siempre recomiendo la película 24 Hours Party People de Sam Winterbottom, creo que es así el apellido del director, que narra la vida de este periodista de Granada TV que se involucró mucho en la movida mancuniana, en la movida de Manchester, y con el local Hacienda y fundamentalmente con Factory fue responsable de la edición de grandes discos: Joy Division, New Order, Happy Mondays, que tres nombres. Y el otro es Martin Zero, cuyo nombre real es Martin Hannett, un productor al mejor estilo Phil Spector, un genio total, pero con un carácter volátil y muy controvertido, pero que fue una pieza decisiva a la hora de grabar este debut, que lo hicieron en situaciones muy raras. Yo recuerdo que Stephen Morris contaba que en un momento decía que la batería sonaba mal, e hizo que la desarmara a la batería, y estuvo como 3 horas desarmándola y volvió. Y era porque, no sé, tenía algo que no le cerraba o que quería cambiar. Los hizo grabar también en un ambiente frío, ya que se grabó en una etapa de frío importante en Manchester, sin aire acondicionado, sin nada. Se siente ese clima gélido en el disco, hasta en la forma de cantar de Ian Curtis. Y bueno, todo eso, se alinearon los planetas para que se encontraran y dieran vida
a este discazo que fue grabado en 3 fines de semana, semanas consecutivos, en abril de 1979, el 15 de junio de 1979 se publicó a través de Factory, fue grabado en el Stockport Strawberry Studios. El sello Factory no sacó ningún simple, se publicó el disco, lo cual era bastante llamativo, pero bueno, se generó el boca en boca, fue creciendo la bola, y bueno, cuando ya van a publicar Closer, ya eran una banda súper respetada, y de hecho el día siguiente a la partida física, al suicidio de Ian Curtis, tenían programado viajar justamente a los Estados Unidos para esa primera gira americana que comentaba Deborah Curtis, su viuda, que lo desbordó absolutamente. Bueno, acá está esta tapa, que ya voy a leer un poco qué significa, porque tiene todo un significado, obviamente, de Peter Saville, el artista visual, el responsable de esto, que es un clásico. También Rob Gretton, el productor, ha sido muy importante. De hecho, él justamente sacó unos libros, unos cuadernos que tenían donde tomaba anotaciones sobre la grabación de este disco, unos muy artesanal, a mí me encanta. Y él comentaba justamente del nombre, tuvo 2 nombres tentativos el disco, Kinetic Outtakes y el otro Convulsive Therapy, y ahí entra en juego justamente la convulsión que tenía Ian Curtis, la epilepsia, que por ahí también venía. Finalmente, como decía al principio, se volcaron por Unknown Pleasures, placeres desconocidos. Realmente era un placer desconocido escuchar este disco, es el nombre para mí más adecuado. Y acá, bueno, vamos. Deborah Curtis siempre va a aparecer que hablemos o que hable de Joy Division o de Ian Curtis, Touching from a Distance, la viuda de Ian. Ella va contando en este libro, que es muy bueno, cosas muy concretas sobre, obviamente, sobre su pareja, el padre de su hija también, y sobre el disco y lo que fue la previa a que se armara justamente la banda. Deborah Curtis dice: Unknown Pleasures fue lanzado en junio de 1979, agrego el 15, empaquetado en un sobre negro que asemejaba lino textil con un análisis de Fourier de color blanco en el centro. Está describiendo esta tapa. Un lado se llamaba Inside y el otro Outside. Inside contenía Shadow Play, Wilderness, Interzone y I Remember Nothing. Outside, la otra parte, la cara B del vinilo, contenía Disorder, Day of the Lords, Candidate, Inside y New Down Fades. Eso quise decir. Las pistas Autosuggestion y From Safety to Where originalmente formaban parte del álbum, pero fueron rechazadas y luego incluidas en Here Come Two de Fast, junto con otras contribuciones de otras agrupaciones. Más cerca de la verdad de lo que mucha gente se imaginaba, Unknown Pleasures fue reseñado en Sounds bajo el título El disco de la muerte. ¿Qué reseña? El reseñador escribió un cuento que giraba en torno al álbum. Su opinión era que si alguien estaba pensando en suicidarse, Joy Division sin duda lo llevaría de la palabra a la acción. Bueno, es tremendo, o sea, lo que plantea este crítico de la revista Sound, pero ¿cómo termina después? Ian Curtis, menos de un año después, sucede todo lo que desafortunadamente aconteció. Y este libro siempre lo muestro, que para mí es una rareza, que lo conseguí en Buenos Aires, de Marcos Gendre, El Fuego Helado, también, qué buen nombre, El Fuego Helado, eso es, creo, Joy Division. Él dice, este periodista, tal como reflejara el periodista francés Mikla Assayas en su reseña de 1981, la claustrofóbica y densa textura de Unknown Pleasures se debe principalmente al impresionante trabajo de Martin Hannett, el productor. En lugar de trabajar con cada instrumento por separado, procede por
sucesivas implosiones y lleva el sonido hacia el interior. Ecos sin límites, capas de instrumentos impenetrables. Hannett, una especie de loco, ha inventado el sonido más humano de la década. Llámalo industrial, psicodélico, es el sonido que todo el mundo va a tratar de copiar durante un buen tiempo, pero siempre va a seguir siendo el sonido de Joy Division. La importancia justamente de Martin Hannett, que es, bueno, decisiva. Bernard Albrecht, como se lo conocía en ese momento a Bernard Sumner, decía: grabamos el disco en directo, la música estaba alta y pesada y nos parecía que Martin la había suavizado, especialmente las guitarras. La producción impuso esta oscuridad sobre el álbum. Hicimos un cuadro en blanco y negro y Martin lo coloreó por nosotros. Nos disgustó, pero a Rob Gretton, el manager, le encantó. A Wilson, Tony, le encantó, a la prensa le encantó y al público. Éramos solo los pobres estúpidos músicos que escribieron eso. Nos tragamos nuestro orgullo y lo aceptamos. Peter Hook: queríamos que sonara como Sex Pistols o The Clash, muy fuerte y temerario y a la cara. Obviamente el disco no suena de esa manera, gracias a Dios. Mirando hacia atrás me doy cuenta de lo equivocado que estábamos y realmente aprecio el trabajo que Martin Hannett hizo. Lo que él nos dio con ese sonido fue como un regalo. Y es que después de 30 años desde su lanzamiento, el álbum todavía conservaba un gran sonido. Era un genio. Bueno, la grabación de Unknown Pleasures, como decía, se realizó entre el 1 y el 17 de abril en los Strawberry Studios de Stockport en Manchester. Acá está justamente, se van tratando los dos discos de Joy Division y la historia, pero también es interesante analizar la participación de Martin Hannett como productor, que yo hice ese paralelo, que no está para mí errado para nada, con Phil Spector, un grandísimo productor, un genio musical, pero que tenía una personalidad muy volátil. Post-punk, romper todo y empezar de nuevo, de Simon Reynolds. Este libro también, si se habla de Joy Division, de Peel, de Fall, de Gang of Four y demás, este libro tiene que estar presente, obviamente, es una cita indispensable. Editado en junio de 1979, vuelvo a aclarar, el 15, Unknown Pleasures atrajo tanto las miradas como los oídos. La tapa, diseñada por el director artístico de Factory Records, Peter Saville, era un vacío negro solo interrumpido por un pequeño diagrama científico de líneas ondulantes, cuyas crestas arrugadas y sus pendientes abruptas recordaban los contornos de una cordillera. Acá lo muestro. Bernard Sumner había hallado el diagrama en la Cambridge Encyclopedia of Science. Es un análisis de Fourier de 100 espasmos lumínicos consecutivos emitidos por el púlsar CP1919. Los púlsares son los restos que quedan atrás cada vez que una estrella de mucha masa solar agota su energía y colapsa sobre sí misma. Bueno, si alguna vez te preguntaste qué significaba esta tapa clásica, que incluso la llegó a usar en una camiseta especial el Manchester United, Ian Curtis era seguidor, no sé si fanático, pero era seguidor del United. Acá está la respuesta, bien científica, y bueno, Bernard Sumner y Peter Saville fundamentalmente, que hizo como una presentación que consistía, para el vinilo original, era como un cartón corrugado que tenía esta textura, que es muy, o sea, era muy artesanal. Factory era un sello independiente. Después las siguientes ediciones, bueno, continuaron con esta icónica imagen, pero sin ser la de la primera edición de Peter Saville. Bueno, acá tengo un Best of Joy Division, que están los dos discos, Unknown Pleasures y el siguiente, Closer, que como decía, es un disco en el cual ya Ian Curtis lamentablemente no estaba con vida. Cuando fue editado, sí grabado, obvio. Y hay algunas entrevistas con Ian Curtis y Stephen Morris, muy buen disco doble. Y
lo que generó. Por ejemplo, acá en la Argentina, Sumo, que es una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino, su primer disco se llamó Divididos por la Felicidad, salió en el año 1985, y es un homenaje de Luca Prodan, el mítico cantante, emblemático cantante, vocalista de Sumo, hacia Joy Division. Él era fanático de Joy Division y bueno, acá en la Argentina no era muy conocido, y Divididos por la Felicidad fue el nombre con el que bautizó al primer disco de la banda a mediados de la década del 80. Mucha influencia, está la película de Anton Corbijn, Control, hay mucho material. Yo recomiendo estos 3 libros fundamentalmente, este de Deborah Curtis, este de Marcos Gendre y el post-punk. Como decía, hay mucho material, incluso libros específicamente dedicados a este disco. Pero bueno, me gustaría tus comentarios. ¿Cuál es la canción más representativa o la que más te gusta de Unknown Pleasures? Bueno, ¿qué significa en tu vida Joy Division? ¿Tenés algún material de ellos? ¿Un vinilo? ¿Una remera? Esta remera es clásica. No digo que lo vi muchísimas veces, pero varios músicos la utilizan. Para mí es una remera, tiene años, pero mientras siga pudiendo ingresar en este cuerpo va a estar, porque amo Joy Division y esta icónica imagen. Pero bueno, comentario, me gusta, y ya que estás te suscribís, que no cuesta nada, es gratuito este canal. Así que gracias como siempre. Y el recuerdo, la celebración, porque hay que celebrarlo. Hace 47 años, un 15 de junio de 1979, se acababa la década del 70 y aparecía uno de los mejores discos de la historia del rock. Sí, Unknown Pleasure, con esta tapa icónica de los míticos Joy Division.